Hola amigos, nuevamente aquí en Hablemos con Pilar, una mirada distinta. Y realmente hay un tema que a todos nos encanta y hablamos mucho del aura, ese campo energético que tenemos alrededor de nuestro cuerpo y que me parece muy importante que aprendamos a conocer. Por eso he invitado a Marta Medina, ella es realmente analista del campo áurico, es una mujer muy preparada, lleva muchos años trabajando en este tema y pues vamos a darle la bienvenida. Marta, bienvenida. Ay, qué alegría volverte a ver, Pilar. Qué me alegra rico. muchísimo, de verdad, y a todos los televidentes también. Estamos acá en un tema muy interesante que es el aura. Bueno, vamos a hablar, Marta, realmente, ¿qué es el aura? El aura es el conjunto del cuerpo etérico, el cuerpo astral, ¿no? El cuerpo mental y espiritual que sobresale a la periferia del cuerpo físico. Es el conjunto de todos ellos. Pero en el cuerpo etérico, que es el más cercano al cuerpo físico, se condensa toda la información de los demás cuerpos, ¿no? De los demás vehículos. Eso es el campo áurico. ¿El aura tiene alguna dimensión? Pues es energía. Yo sé que el aura es energía, sí, y claro pues nuestro cuerpo es energía. ¿Pero tiene alguna dimensión? Claro que sí. O sea, el cuerpo astral, que es el mismo cuerpo emocional que nos permite generar emociones, sensaciones, el incentivo para la acción, tiene una distancia de 16 pulgadas hacia afuera, es decir, la distancia de nuestros brazos extendidos. Aunque en gente muy evolucionada, como en el caso, por ejemplo, de un Buda, ¿no? un Jesús de Nazaret, un Zoroastro, grandes maestros ascendidos, pueden tener un aura que abarque kilómetros a la redonda. Y en seres que pueden estar muy deprimidos o con un estado de ánimo muy denso, muy bajo, puede tener una aura comprimida, es decir, a pocos centímetros del cuerpo físico. Bueno, entonces tiene mucho que ver eso. Cuando yo alguna vez fui donde un maestro de esos, se ven grandes, ellos irradian una energía maravillosa. Ese es el aura. Ese es el campo áurico, claro. Qué maravilla. Pero también tengo una pregunta. Siempre hemos visto que hay colores, ¿el aura tiene colores? Claro que sí, Pilar. Claro que sí, televidentes, tiene colores dependiendo del temperamento, de lo que haya trabajado el ser a lo largo de la evolución, puede uno tener un tinte o varios tonos diferentes. En el caso de una persona, por ejemplo, muy intuitiva, muy espiritual, puede tener un campo áurico de color morado, ¿no? En el caso de un intelectual, una persona dedicada a las ciencias, ¿no? A la investigación, puede tener un campo áurico de color amarillo. Y en el campo, por ejemplo, de personas que se dedican a la sanación o que se dedican, por ejemplo, también a la medicina, pueden tener un campo áurico de color verde. Es decir, que cada persona tiene un color diferente dependiendo de lo que haya trabajado a lo largo de su vida y su evolución. Yo quiero, Martica, que mostremos a todos los televidentes y a todas las personas que nos están viendo. Esta es una foto del campo áurico. Sí, esa es una foto del campo etérico áurico. Hay personas que a simple vista, con la simple sensibilidad, con la simple intuición, puedan ver el aura de otro. Claro que sí, Pilar. Cuando una persona tiene desarrollado el tercer ojo, es decir, el chakra que está ubicado en el entrecejo, pueden ver prácticamente no solamente el campo etérico, sino que te pueden ver el campo a nivel espiritual, mental, ¿no? A nivel emocional, y de esa forma se pueden dar cuenta de cómo se encuentra el estado interno de una persona. Si esa persona, por ejemplo, está eufórica, o si esa persona, por ejemplo, está muy preocupada, o si ese ser, por ejemplo, ha pasado por situaciones muy difíciles, lo pueden llegar a percibir. Marta, pero también ahora que hablabas de el diámetro del aura, aquello que llamamos química con otras personas, aquellas personas que nos producen empatía o nos producen inclusive aburrimiento a veces, eso tiene mucho que ver con el aura, porque si estamos con un entorno grande, podemos haber muchas auras que están pues, en contacto. Claro, que estamos que sí, sintiendo las energías de los demás. Claro, como el aura tiene una distancia específica de 16 pulgadas hacia la redonda, si estoy cerca de una persona que no tiene suficiente empatía conmigo, las auras se rechazan, es decir, no se unifican entre sí, sino que hay realmente una repelencia entre los airones, que son las terminaciones del aura, y por eso uno puede sentir como poca empatía por esa persona, o uno no siente química con determinadas personas. Pero por si el contrario, estamos cerca de una persona cuya aura puede ser afín a la de nosotros, esas auras se funden y es cuando uno entra en un nivel de empatía muy alto, ¿no? Hay mucha compatibilidad a simple vista, incluso sin ningún cruce de palabras. No, porque las auras están permanentemente. Exactamente. Cuando nosotros estamos en ambientes pesados, en ambientes difíciles, y hay mucha angustia en los ambientes, esas auras, ¿qué pasa en uno? ¿Sí? ¿Se contamina nuestra aura? ¿Qué puede pasar? Sí puede llegar a contaminarse, es decir, si estamos, por ejemplo, en un cementerio, en un hospital,
es importante protegerse, por ejemplo, con un cristal ahumado, porque uno puede recoger lo que se llaman miasmas. Miasmas son impurezas que pueden haber, por ejemplo, en las paredes de los hospitales, en los mismos pacientes que están generando ese tipo de patologías, se nos pueden impregnar, por ejemplo, en el campo áurico y con el tiempo pueden generar oquedades o conos de sombra, es decir, huecos o vacíos en nuestro campo áurico. O sea que en realidad sí se puede contaminar. O si uno va a lugares muy pesados, por ejemplo, discotecas donde la gente está consumiendo cocaína, ese tipo de frecuencias muy densas, ¿qué pasa? Que hay elementales de baja frecuencia, como los incubos, ¿no? Los súcubos, que se pueden impregnar, por ejemplo, y se pueden apoyar en nuestro cuerpo áurico para alimentarse de nuestra energía. O sea que sí, realmente uno puede llegar a tener un campo áurico sucio y por esta razón es importante protegerlo. Bueno, por eso estás aquí, para que nos enseñen todo eso. Muchas veces decimos las malas energías y realmente las malas energías pueden entrar a nuestro sistema áurico primero que a cualquier parte. Claro que sí, Pilar. Por eso la importancia de tener un campo áurico muy sano, muy fuerte, o sea que los tallos, que son unas líneas fasténicas que salen a la periferia del cuerpo físico, que son estas líneas que ustedes observan acá, se mantengan bien compactas, bien densas, porque eso va a permitir que nada en el exterior nos afecte. Por ejemplo, existe un cristal que se llama el cristal de rutilo, que es un cuarzo transparente que tiene metal por dentro, que si uno lo utiliza permanentemente, eso nos va a ayudar a que el campo áurico se mantenga compacto, o sea que los airones se mantengan firmes y rectos hacia afuera, y eso nos defiende de cualquier influencia del medio externo. Bueno, muchas cosas hemos aprendido hoy de Laura y me parece que la tenemos que mantener así, bien, con destellos permanentes. El aura determina cuándo nos enfermamos, o sea, no determina, sino cuándo nos enfermamos. ¿El aura se nos afecta? Claro que sí, Pilar, porque todo ocurre primero en los planos superiores y por último ocurre y se somatiza en el plano físico. Es decir que todo, absolutamente lo que nos ocurre en el plano denso ocurre desde el cuerpo mental, luego pasa al cuerpo astral, luego al cuerpo etérico y por último ocurre en el cuerpo denso. Ay, Marta, eso quiere decir que primero nos enfermamos a nivel mental, luego esa patología se somatiza a nivel astral y por último el cuerpo etérico empieza a curvarse y ocurre la enfermedad física. Bueno, ustedes no se muevan porque vamos a hablar muchísimo, muchísimo más de este tema. Marta, tocaste un punto muy interesante que me quedó pues como impactante. ¿Nos enfermamos primero en nuestra energía? Claro antes sí, de Pilar. que una enfermedad nos ataque. Así es, Pilar. O sea que cuando tenemos estas fotos de Laura y este conocimiento, puedes tú determinar, mira, tu energía está bajita aquí o acá y puedes enfermarte de esto o aquello. Exactamente, es una forma de prevenir no solamente patologías físicas, sino también circunstanciales. Quiere decir que hay determinados puntos del campo áurico que no solamente se relacionan con un órgano en el cuerpo físico, sino con una emoción y con un aspecto externo del ser humano. Es decir, relaciones de pareja, relaciones familiares, en relación con los hijos también. Quiere decir que en cada punto, por ejemplo, de la mano izquierda, hay una relación directa, por ejemplo, con el área de la familia, con el área financiera, con el área, por ejemplo, de pareja también, y dependiendo de los aspectos que aparezcan en el campo áurico, en estos puntos que estamos observando acá, uno podría prevenir algo que está a punto de suceder en esas áreas diferentes de nuestra vida. Bueno, volvamos sobre ese tema. O sea que el estudio del aura puede determinar que yo dé un paso o no lo dé, o esté prevenida de alguna situación. Claro que sí, Pilar. Por ejemplo, si uno tuviese una oquedad o conos de sombra en el área de relaciones de pareja, esto quiere decir que uno está a punto de tener una situación difícil o problemática o conflictiva en relación con esa zona. Y si nosotros trabajamos preventivamente este punto a través, por ejemplo, de un cuarzo rosado, uno podría empezar a cambiar esa circunstancia externa en relación con ese punto, es decir, mejorar nuestra relación de pareja, que haya mayor comunicación, que haya mayor armonía. Así es, Pilar. Bueno, también que me lo estudié mucho. Entonces, mira, yo te preguntaba que estas áreas que se ven, yo quiero que, pues a ver si nos podemos, aquí que parece una nubecita. Me dice Marta que también son seres protectores, que los podemos ver en el aura. Claro que sí, Pilar. Así como existen miasmas o impurezas que son seres de baja frecuencia o que pueden ser, por ejemplo, aspectos emocionales negativos que uno recoge en el campo áurico,
que se manifiestan de un color amarillo o rojo. Asimismo, por ejemplo, seres de luz que nos acompañan y nos apoyan en diferentes áreas de la vida pueden aparecer en forma, por ejemplo, de penachos de luz blanco o penachos de luz de color azul. Esto quiere decir que, por ejemplo, si en un estudio del aura uno observase, por ejemplo, que aparece un penacho de luz blanco en la parte superior del pulgar, quiere decir que uno está siendo apoyado en esa zona, quiere decir la zona del sistema de valores, de la parte financiera, en esa área de nuestra vida. A veces ocurre lo contrario, ¿no? Si apareciese, por ejemplo, una oquedad o, por ejemplo, un penacho rojo en la parte superior del pulgar, significaría que uno está atravesando una situación difícil en la parte financiera o que uno está atrayendo o tiene un miasma que está bloqueando esta zona que no nos permite fluir adecuadamente en la parte económica. Y cuando tenemos detectado eso, ¿se puede trabajar eso con cristales? Claro o con... que sí, Pilar, claro que sí. Entonces, por ejemplo, si uno hace un estudio del campo áurico y la persona llegase a tener en la zona del área del trabajo, que vendría a ser este punto que estamos observando acá, miasmas de color oscuro o de color rojo, quiere decir que está a punto de atravesar una situación laboral muy difícil. Y entonces, sencillamente, utilizando un sistema tibetano muy antiguo, que es acupuntura con cristales, uno podría colocar una piedra que se llama cornalina en este punto, caliente, y es una manera de desbloquear este meridiano que con el tiempo la persona lo observaría circunstancialmente como una mejora en las condiciones de trabajo. Bueno, yo sé que muchos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿y cómo hacemos para tener acceso a esto? Y pues yo quiero contarles que hay una cámara que se llama la cámara Kirlian, que Marta la usa perfectamente. No somos capaces, por más intuitivos que seamos, de ver la aura tan perfecta sin la cámara Kirlian. A menos que una persona tenga muy desarrollado su chakra Ajna, es decir, el tercer ojo, como te decía Pilar, podría percibir con claridad, por ejemplo, las oquedades, conos de sombra, los diferentes aspectos que configuran el campo áurico. De hecho, los maestros tibetanos de la antigüedad, que son de la línea del fuego, ellos podrían sencillamente ver en la mano izquierda estos patrones y hacer un diagnóstico sin necesidad de esa tecnología de la cámara Kirlian. Pero actualmente se utiliza la cámara Kirlian para poder hacer los diagnósticos con mucha precisión. Oh, qué maravilla, o sea que uno va a tu consulta y la foto es de la mano. De la mano izquierda. La mano izquierda porque es la mano que recoge la energía y no la derecha que es la que transmite energía. Por eso se utiliza la mano izquierda. ¿Han detectado ustedes con este estudio del aura, han detectado enfermedades, por ejemplo, un cáncer o enfermedades o una emoción? Porque ahora pues estamos conscientes de que las emociones son las que están produciendo todo ese tipo de enfermedades. ¿Ustedes lo detectan ahí en el aura? Claro que sí, Pilar. Por ejemplo, cuando una persona es maníaco-depresiva, es una persona extremadamente triste, estos dos puntos que quedan al lado y lado del pulgar se pelan, es decir, generan oquedades o conos de sombra, y esto indica que el paciente está pasando por una depresión muy profunda, por ejemplo. O cuando una persona está de muy mal carácter, está iracunda, lo que ocurre es que se pela en el campo áurico este punto de aquí arriba, que es un punto de Marte, generando una oquedad, y de esa manera uno se da cuenta que el paciente está pasando por un periodo donde está realmente muy iracundo, está furioso, ¿no? Está pasando por ese tipo de emociones. Pero esto está maravilloso para detectar todas estas emociones y poderlas corregir, Marta. Para poderlas trabajar, claro que sí. Porque es que realmente todas estas herramientas que nos está mostrando el universo, pues la naturaleza es muy sabia, y si la naturaleza nos enferma, la naturaleza nos alivia. Eso he aprendido yo. Y fíjate todas estas técnicas que hay. Marta, hay otra cosa. Los colores del aura. Hay gente que tiene la capacidad de decir, Pilar, tienes el aura rosada, o mira, tienes el aura no sé cómo, estás súper bien. ¿Hasta qué punto esto es real? En realidad todos los colores del campo áurico son buenos, porque generalmente en diferentes filosofías se nos ha enseñado que solamente el color blanco o el dorado son los más exaltados. Pero en realidad si tú tienes un color, por ejemplo puede ser azul, pero limpio, es decir, sin suciedades, sin grises, quiere decir que la persona está manifestando las cualidades, por ejemplo, de la elocuencia, ¿no? La escritura, la literatura, con mucha facilidad. O si una persona tiene el campo áurico de color rosado, pero no tiene impurezas, es decir, no tiene, por ejemplo, suciedad de grises, ¿no? O de negros, quiere decir que es una persona muy amorosa, comprensiva, es una persona tolerante con los demás, y por lo tanto todos los colores son benéficos y son buenos. Lo que pasa es que los seres más evolucionados, como en el caso de grandes maestros, ¿no?
que han logrado un nivel de conciencia muy, muy elevado, un nivel de estado de unidad muy alto, tienen el campo áurico dorado. De allí, por ejemplo, que a Jesucristo o a Buda o los grandes maestros los pintan siempre con una aureola de color dorado. Sí, pureza y abundancia. Bueno, Marta, ya venimos y ustedes no se muevan porque vamos a preguntarle a Marta, desde que nacemos ¿cómo tenemos el aura? A mí sí me parece importante saber desde que nacemos, en el momento de que nos da la luz y nacemos, ya venimos con el aura o inmediatamente se coge o esa energía cambia. ¿Cómo es esto, Marta? Claro que sí, Pilar y televidentes, cuando nosotros nacemos, nacemos con un campo áurico que tiene toda la información de lo que hemos trabajado a lo largo de la evolución y en vidas pasadas. O sea, ya venimos con esa aura. Claro, ya venimos con esa información en el campo áurico, solo que cuando estamos recién nacidos, el aura generalmente se manifiesta de un color blanco y con el tiempo va tomando la tonalidad dependiendo del carácter, de todos los patrones que traigamos de vidas pasadas, va tomando diferentes tonalidades. ¿Cómo se determinan esas tonalidades? O sea, ¿cómo se mezclan esos colores de aura en un solo ser? Claro que sí. Cuando una persona es una persona que es muy integral, es decir, por ejemplo, es un científico y a la vez es un artista, o es una persona que al mismo tiempo es un sanador, puede tener varios colores el campo áurico, solo que hay un tono que va a predominar en él. Por ejemplo, si la persona es una persona dedicada más al tema artístico, la va a tener de un color más rosa, o si es una persona más dedicada a las ciencias, la va a tener de un color, por ejemplo, amarillo. Pero generalmente auras de un color tan puro no se consiguen porque generalmente somos seres integrales, sí, claro, que manejamos varias cosas. Bueno, todo el mundo se estará preguntando, pues hemos hablado mucho de maestros, científicos, pero también hay gente re mala. Claro que ¿Cómo sí, se determina esa aura? Claro, cuando una persona tiene un estado de frecuencia no muy alto, es decir, un nivel de conciencia de egoísmo, o es una persona que tiene tendencia a ser muy violenta, ¿no? Que ha sido una persona que a su largo de su evolución no ha desarrollado esa conciencia de unidad, el aura se puede manifestar de tonos diferentes, pero colores grises predominan en su entorno, es decir, puede tener un aura de color, por ejemplo, violeta, pero con muchos tonos cafés oscuros o grises oscuros, lo que indican que le falta exaltar más ese tono, que necesita elevar más su frecuencia. Pero yo pensaría ahora que pienso, pues que me doy cuenta de esto, si hay auras que uno repele, o sea, hay personas que seguramente se han dedicado al daño, al mal, al egoísmo, a todo lo que tú dices, y si el aura se va comprimiendo y genera rechazo en los demás. Eso sí, me imagino que de una manera intuitiva todos lo sentimos. Claro, cuando vamos por una acera y viene una persona que nos da miedo, eso es un aura que está bajita, ¿o no? Sí, Pilar, en realidad hay gente que puede ser tan negativa, o sea, porque son muy pesimistas, ven la vida con una óptica muy oscura, o sencillamente son personas que se odian a sí mismos y al mundo entero, que su aura puede ser muy oscura. Y a varios kilómetros a la redonda uno puede percibir esa frecuencia tan densa que uno tiene tendencia a hacerle el quite de ese tipo de seres, eso puede pasar. O hay gente que es tan negativa que con solamente pasar por un lugar específico las plantas se marchitan y todo en su entorno se opaca, eso puede existir también. ¿Podemos también hacer compatibilidad de auras, por decir algo? O sea, sí, arreglarnos un poquito, organizar esas energías para que hayan mejores relaciones de pareja, de hijos, de todo este tipo de cosas familiares. De hecho, hay una ciencia que se llama las sinastrías áuricas. Las sinastrías áuricas es un estudio muy interesante en donde las dos personas colocan sus dedos en la cámara Kirlian, por ejemplo, para saber qué nivel de compatibilidad se tiene entre un empleado y su patrón, se colocaría el dedo índice con el otro dedo índice, por ejemplo, del empleado, y ese es el dedo índice del que lo está contratando, y si en estos dos puntos se unifican las auras es porque hay compatibilidad entre esos dos seres. Supongamos que las auras se rechazan, es porque no hay un nivel de empatía muy alto entre el trabajador y la persona que lo está contratando, y se trabajaría con cristales estos dos puntos. Se puede trabajar, por ejemplo, con topacio. ¿Se logra sanar esas? Claro que sí, al trabajarlo interiormente con la acupuntura con cristales, uno lograría hacer que estos tallos crezcan, lo mismo que en el trabajador, para que haya mayor empatía entre estas dos personas. ¿Hay formas de limpiar el aura? Porque yo me imagino que uno sale del trabajo todos los días a la calle, el problema, los hijos, toda esta alteración de vida que estamos teniendo y este acelere,
eso nos está contaminando el aura de todas formas y de alguna forma nos enferma. Podemos limpiarla, podemos hacer trabajos en la casa donde podamos, no sé, sentarnos, concentrarnos, acudir a cristales. ¿Qué tenemos que hacer? Hay varias técnicas, Pilar y televidentes. Hay una técnica muy sencilla que es con la selenita, que es un cristal de color azul, que es estriado longitudinal de un color azul platinado, en donde sencillamente todos los días uno se peinaría el aura desde el último chakra hasta el primero, que es Muladhara, dando varias vueltas de arriba hacia abajo, y es una forma de quitar miasmas, impurezas que puedan haberse aglutinado en este campo. Esa es una de las formas, que es muy sencilla. Pero también se utilizan otras técnicas con plantas, por ejemplo con plantas amargas, utilizando por ejemplo ruda, altamisa, ajenjo, paico, romero, salvia, que se colocan en una vasija de barro. Ay, repitamos para que todos apunten. Vamos a repetir, repitámoslo. porque es una técnica muy poderosa también para mantener el campo áurico completamente limpio, y es que en una vasija de barro uno coloca en ese punto, en el centro, coloca todo lo que es ruda, altamisa, ajenjo, paico, romero, salvia. Se le agrega un poquito de boñiga de vaca, porque la boñiga tiene un efecto poderoso para limpiar ambientes y el campo áurico, por eso lo utilizan también en la pirámide de la Agnihotra para limpiar ambientes. Y se le agrega ghee, que es mantequilla clarificada, se prende fuego y uno empieza a ahumarse el campo áurico con ese humo que va saliendo de las plantas. Se hace durante 7 días y el campo queda completamente limpio y puro, libre de total impurezas o cualquier negatividad que uno pueda haber recogido. Y sanando, empezando y nos ayuda, sanaciones. Claro, nos ayuda a quitar larvas también o miasmas que están a punto de somatizarse en patologías. Es una forma también de prevenir patologías. Bueno, tú también has estudiado mucho la astrología y esto es una pregunta. Cuando uno tiene etapas en la vida de pruebas, y hay pruebas duras que nos toca vivir a todos, ¿el aura inmediatamente cambia o el aura ya tiene como el registro del aspecto o tú lo puedes determinar? Ahí esta persona, como lo dijiste ahora, mira, tiene un Saturno, yo no sé, pero ¿tú lo puedes determinar en el aura? Claro que sí. Por ejemplo, hay personas que pueden nacer con un punto muy luminoso en la parte inferior del dedo del corazón que indica que está muy bien aspectada para las relaciones de pareja, o sea, nació astrológicamente así. Pero por algún tránsito planetario que está pasando por su casa 7, digamos que está pasando por un Neptuno muy mal aspectado en su casa 7, y hace que hayan desengaños y excepciones en las relaciones de pareja, este punto se empieza a bloquear. Es decir, el punto de relaciones de pareja empieza a oscurecerse, lo que indicaría que está pasando por una situación difícil, circunstancial en ese mundo. Que la podemos trabajar. Que se puede trabajar, aunque esa persona siempre haya estado bien aspectada en las relaciones de pareja. Bueno, yo creo que el tema del aura hay mucho que hablar, Marta, y espero tenerte muchas veces aquí, porque hay muchas preguntas que se quedaron por hacer. Pero bueno, el aura, ese campo energético maravilloso que tenemos todos, que hay que cuidarlo, mantenerlo limpio y realmente no permitir que todas estas energías nos contaminen cuando estamos conscientes de que nuestra energía y el aura hay que cuidarlo. Marta, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Pilar. De verdad, prometido, estás otra vez con nosotros. Con todos ustedes también. Bueno, que tengan ustedes de verdad un maravilloso día y yo me quedo aquí hablando con Pilar.